y 20 de Primera de Corintios 6. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sos vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El título del mensaje es Cuerpo y alma somos de Cristo. La Biblia, como ya saben, siendo expositiva, venimos viendo en el libro de Primera de Corintios, los corintios con bastantes problemas y el apóstol Pablo tratando de edificar a la iglesia con la palabra del Señor para que no sigan cometiendo los mismos pecados. Vemos que están divididos, creyendo que uno es de Pedro, otro es de Pablo, otro es de Apolo. Vemos también inmadurez en la iglesia y se acaba de tratar el tema más importante, el tema de adulterio, de fornicación, de impurezas sexuales. Entonces, vemos este texto que estamos viendo aquí, es un texto muy poderoso, es un texto tan poderoso cuando lo conectamos con las Escrituras, que es como el antídoto contra el peor de los pecados que un creyente puede cometer, que es el adulterio, para un creyente o la fornicación. Estoy hablando para un creyente, para un incrédulo no es, pero para un creyente es el peor de todos. Miren, ¿cómo está la situación con el conocimiento? Miren, les voy a poner un ejemplo antes de comenzar. Pensemos que hay un señor de 40 años en un lugar, un aeropuerto, ve una mujer de 20 años de edad y se siente sumamente atraído por ella y ella por él. La joven finalmente viene y habla con él y le hace ver que está seducida por él. El hombre sabe que es hermosa y también muy atractiva y sensualmente, entonces él se agarra el teléfono. ¿Cómo tú le dices a este hombre que comienza con este deseo tan grande, no vayas a cometer ese pecado de adulterio, mira, tú estás casado y todo eso? Tú le puedes decir eso es pecado, le puedes decir no te conviene, vas a dejar a tu esposa, pero si se está siendo tan atraído por esa persona, ¿existen palabras que lo puedan hacer desistir? Es muy difícil, ¿verdad? Pero entonces este texto, hermanos, Pablo trae argumentos teológicos poderosos para frenar el pecado, pero de una manera grande, tan grandes como si le dijeras a ese hombre, ¿sabes por qué no puedes tener nada que ver con esa joven? Porque cuando tú tenías 20 años, tú le engendraste y es tu propia hija. Con eso se quedaría frío. Inmediatamente cambiaría todo lo que tiene sobre de ella. Así equivalen estas palabras que estamos viendo aquí. Porque habéis sido comprados por precio, no somos nuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen. Cuando se desarrolle este tema y veamos realmente quiénes somos nosotros y por qué no deberíamos de pecar y especialmente cometer adulterio, les aseguro que va a ser el mejor antídoto contra este pecado, lejos de estar sermoneando a la persona, no hagas esto, no toques, no veas, no esto. Van a ver la diferencia. Por eso, como introducción, vamos a ver la garantía de que somos nacidos de Dios, de que no practicamos el pecado, de que el diablo no nos toca y que viviremos con Dios eternamente. Es que Dios está en nosotros por medio de su Santo Espíritu, tal como lo prometió. En Deuteronomios 36, Dios le decía, Dios promete que circuncidará el Jehová, tu Dios, tu corazón, el corazón de su pueblo, el corazón del hombre. El corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios promete hacer alguna circuncisión en el corazón. Parece no tener sentido, pero Romanos viene y te dice la palabra doctrinal que significaba esa circuncisión, Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea que la circuncisión que iba a hacer Dios iba a ser espiritual. Nos iba a dar un corazón para que lo amemos. Un corazón para amar al Señor, como también lo prometió por medio del profeta Jeremías en el 38 dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, dice, y les daré un corazón y un camino
Sabemos que el mismo Jesucristo es ese camino. Dice, para que me teman perpetuamente. Es una garantía lo que iba a hacer Dios, de que un creyente lo iba a amar siempre. Dios estaba asegurando de que siempre lo amáramos todo el tiempo. Versículo 40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volvería atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. O sea, cuando Dios pone el temor en el corazón para ir contra el pecado, es algo que Dios hace. Es una circuncisión que hace nosotros. Ahora sí, y ya aquí en el cumplimiento de los tiempos vemos esta promesa cumplida. La simiente que fue engendrada nació. En 1 de Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es creyente, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Qué razón es tan poderosa para que no practique el pecado? No que nunca peque, sino que no lo practique. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que la razón está en Dios, en lo que Dios hizo con nosotros. Por eso es seguro en los creyentes. Lo vemos, aquí vamos a tener un texto, y esto estoy introduciendo el tema de hoy. El texto que voy a apoyar este mensaje es el texto que me va a ayudar más a que entiendan por qué realmente nosotros no practicamos el pecado como creyentes, y principalmente el del adulterio. Primero de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Estas palabras son palabras de Dios, y es las mismas escrituras. No practica el pecado, hermano, Dios no miente. Y dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, y el maligno, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la razón es porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo, o sea, porque Cristo está en nosotros. Esa es una razón importante, y aquí solo es una introducción de un tema que se va a desarrollar, y ahí vamos a ver lo grandioso, los argumentos teológicos que trae el apóstol Pablo para no pecar con este cuerpo. Y vamos a desarrollar el tema con 3 encabezados. Como bosquejo voy a usar primero la libertad mal interpretada, y luego el 2 sería huir de la fornicación, o sea, la solución al problema. El 3 sería los creyentes glorifican a Cristo en cuerpo y alma. Así que vamos a ver, comenzamos con libertad mal interpretada. Después de lo que pasó, cuando estamos hablando en el contexto de los corintios, se practicaba mucho el pecado, era una ciudad muy pecaminosa. Yo creo que el hermano ya se los contó en los estudios anteriores. Llegaron al colmo de que un hombre se estaba acostando con la mujer de su padre. Entonces Pablo viene y le hablan al hermano, y él no creas que aceptó cuando le dijeron déjala, no la dejó. O sea, él prefirió ser expulsado de la iglesia. Entonces vemos que era un creyente esta persona, porque Pablo dice que después cuando lo disciplina, que lo entregó a Satanás para que su alma sea salva en el día del Señor. O sea que era un creyente verdadero, al menos eso sabía el apóstol. Sin embargo, vemos que así como hoy mismo se mencionan muchos refranes, se sacan textos de la palabra mal contexto, así estaba pasando en los días del apóstol Pablo. Por ejemplo, una prostituta, tú la quieres juzgar, luego te va a sacar. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. O sea, son textos que se aprenden porque les acomoda en su vida. Cualquier problema que está pasando un creyente que cree que Dios es bueno todo el tiempo y que todo está bien, luego le dice al otro, hermano, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas te ayudan a bien. Y así van sacando textos que son muy convenientes en la vida. Y eso es lo que los corintios están haciendo aquí. Pues como le dijeron, mira, así comienza. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Los corintios le están diciendo a Pablo, tú acabas de decir que tenemos libertad en Cristo, ¿verdad? Que en Cristo somos libres, que tenemos la verdadera libertad. Tú nos enseñaste. Y por eso le dicen, todas las cosas me son lícitas. Pablo les contesta, mas no todas convienen. Luego sería como, siempre Pablo habla como un opositor imaginario, ¿verdad? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es verdad que tenemos libertad en Cristo, y vamos a ver qué es la verdadera libertad, es no pecar. Pero no todas convienen, dice. Y entonces ellos ponen este argumento, Pablo, el cuerpo es malo y pecaminoso, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. Entonces no solo
encontraron esos argumentos bíblicos, sino que la cultura grecorromana tenía por escuela y por conocimiento de que el cuerpo era muy pecaminoso y tenía un valor el alma muy grande. O sea, el suicidio era muy honroso en esos tiempos. El carcelero de Filipos, cuando vio que se salieron los presos, ya se iba a matar, porque prefieren matarse a fracasar en la vida. Y por cualquier cosa se mataban. Vemos emperadores que se suicidaron. ¿Por qué? Porque no lo miraban como nosotros, y miraban que lo importante era el alma y el cuerpo no tenía valor. Así que decían, total, ya somos salvos, vamos a ir al cielo, como muchos creen ahora. Lo que hagamos con el cuerpo no importa, va a ser destruido. Eso es más o menos lo que estaba diciendo. Pero aquí viene el primer argumento que Pablo pone grande. Dice, las viandas para el vientre primero y el vientre para las viandas, pero a todos estos los destruirá Dios. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Mira los argumentos teológicos. No le dicen, no hagas eso, mira esto, mira lo otro. No, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Fíjate la diferencia. Tú dices que el vientre para la comida y la comida para el vientre, y ambos son destruidos. Ahora ve el argumento teológico. No. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y todavía no termina, dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo le está diciendo, Dios tiene planes grandes para tu cuerpo. No lo menosprecies de esta forma. Y ahí vamos a desarrollar el mensaje. La confusión de los corintios consistía en el valor que ellos daban al cuerpo en contraste con el alma. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, otra vez, el mismo argumento, pero luego la respuesta divina, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Lo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que siempre estamos viendo este mismo patrón ahí. El gran valor que tiene lo espiritual sobre lo carnal. Queda más que claro que este texto no es una licencia para pecar. Veamos unos ejemplos de cuando lo lícito se convierte en pecado. Por ejemplo, cuando tú ves los evangelios que deben de ser, que están ilustrando a las epístolas los deben de interpretar, vemos este texto que va a parecer raro, pero miren lo que dice Lucas 17:26. Dice que como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando se acabe el mundo, cuando Cristo venga. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué eran los pecados que cometía? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Dice uno, por eso, bueno, eso es lo que dice aquí. Pero es lo que le digo, y ahorita vamos a ver cómo algo lícito se convierte en pecado, ¿verdad? Cuando abusas de eso. Dice, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Vemos dos destrucciones masivas, eso y lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Por eso el 28 dice, y así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Y qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Decimos, bueno, por esas cosas, vemos ahorita. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que así será el día de que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué va a estar haciendo la gente? Entregada al mundo. Vivir de esta manera, hermanos, vivir por la comida, por lo que vendes, por lo que compras, por el casarte, por eso, es ponerle la espalda a Dios. Y una vida impía, una vida de impiedad es amor al mundo. Y todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Así que no parece fácil, pero mira lo que la misma Biblia dice. Ahora esta clase de cosas lícitas cuando se hacen sin temor en cuanto a Dios se convierten en un puente inicial para una corriente malvada de toda clase de pecados. Veamos lo que realmente estaba detrás de estas cosas, tanto con el pueblo antiluviano como con los de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Sodoma, dice, ¿qué es lo que hacía? Comía, vendía, no, soberbia. O sea, el comprar, el vender, todas esas cosas, la riqueza la hizo soberbia. Y dice, comían, bebían, saciedad de pan. O sea, ¿a dónde lo lleva? No es malo comer, pero abusar de la comida y de la bebida te convierte en borracho o en un glotón. Saciedad de pan. Dice, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas.
el estar bien económicamente los volvió ociosos, y la ociosidad es hermana del pecado, lo mismo que le pasó a David. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, o sea, se volvieron insensibles, no amaban al hermano. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, o sea, las eliminé. Abominaciones, pecados sexuales, pero horribles, como el lesbianismo y el homosexualismo. Y también Judas nos dice qué estaba pasando con ellas, dice, con el mundo antiluviano, Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para juicio del gran día. Dice, y como Sodoma y Gomorra, practicando los mismos pecados del pueblo antediluviano, dice, y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos que, ¿quiénes son? Los del pueblo antediluviano, en tiempos de Noé, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, contra carnes extrañas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, fueron puestos por ejemplo del sufrimiento y del castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ahora en este tiempo, mancillan la carne. Así que los pecados sexuales son horriblemente feroces, y todo comienza con cosas lícitas, con no tomar en cuenta a Dios, con vivir una vida impíamente. Así que la realidad bíblica del cuerpo y el alma en cuanto a la libertad cristiana, ¿qué realmente es libertad? Juan 8:34 dice Jesús, les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos siempre presumían que eran hijos de Abraham y que nunca habían sido esclavos. Jesucristo les dice, no, si ustedes pecan, son esclavos del pecado. Romanos 6:16 lo ve de esta manera, dice, ¿no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Al final no hay libertad, o somos siervos de Cristo o somos esclavos de Satanás y del pecado. Versículo 18 dice, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, siendo esclavos de Dios es que somos verdaderamente libres, verdaderamente santificados y verdaderamente vamos a perdurar hasta la vida eterna. Así que por último, mira cómo lo explica la doctrina Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es cuentas que este texto está diciendo a lo que los corintios pensaban. A libertad fuisteis llamados, solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos por los otros, que es precisamente lo que estaban haciendo ellos. Pero ya aquí cuando Pablo viene con los argumentos teológicos, la cosa se pone aún más hermosa. Versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea, si tú piensas que el cuerpo va a ser como el cuerpo de un animal que va a quedar y se va a podrir y ahí va a quedar, estás equivocado. Fíjate lo que Dios dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Los planes que Dios tiene para con nuestro cuerpo son los mismos que tuvo con Cristo. Tampoco nosotros nos quedaremos en la tumba para siempre. Veamos este argumento teológico que trae Pablo para probar una vez más el gran valor que también Dios da al cuerpo. Por ejemplo, en el Salmo 16 vemos lo que estamos viendo aquí en Hechos 2. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios tiene planes para el cuerpo, se lo dijo a David, y esos también son para nosotros. Viendo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y entonces podíamos decir, pero eso es a Cristo. Nosotros somos, al igual que Cristo, vamos a tener los mismos planes. Es lo que está diciendo el texto. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. A ese argumento está yendo Pablo. Y mira lo más claro. Esto mismo nos dice Pablo en prosa clara, con planes que tiene con nosotros, con nuestro cuerpo. O sea, ahora vamos a ver qué pasaría con nosotros, hermanos. Y ya sabemos que si moremos, tenemos promesas de resurrección.
Entonces, Pablo en 1 Tesalonicenses 4 nos dice claro cuál va a ser el fin de nuestros cuerpos. Aún si Cristo viniera y no moremos, ¿qué sucederá con nosotros? Para que vean los planes que Dios tiene con el cuerpo. Ese es el primer argumento teológico que vemos ahí. 1 Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos en palabras del Señor, hermano, esta es palabra del Señor, argumentos teológicos, no razonamientos humanos, que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron aquí van a estar, o sea, con su cuerpo glorificado. Pero mira, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué pasa con ustedes y con nosotros si estamos en ese tiempo? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y como lo dice Corintios, dice que esto corruptible será transformado, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados para reunirnos con el Señor. O sea que esto corruptible, como lo leyó el hermano al principio, no puede heredar lo incorruptible. El cuerpo tiene planes Dios con el cuerpo. Y el ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Con el mismo cuerpo que se fue, subió a los cielos. Está en el cielo, hermano, sentado a la presencia de Dios con ese cuerpo. Y cuando no creían, les dice, miren lo que tengo aquí, las marcas de los clavos. Y pásenme la comida, voy a comer con ustedes. Pero ahora era glorificado. Ahora ya no ocupó que le abrieran las puertas. Él entró y se puso en medio de ellos. Y se fue sin que les abrieran la puerta para salir. Cuando lo vio Pedro, que Pedro lo conocía, pero se tiró al agua y se tapó sus ropas. ¿Por qué? Porque estaba glorificado. Dios tiene planes para nuestro cuerpo. Segundo encabezado, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Aquí vienen los argumentos. Sigue Pablo con argumentos teológicos. Yo no los voy a convencer, los va a convencer Dios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Sí que el Señor está diciendo, sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una alegoría. Así que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros individualmente, como parte de la iglesia, somos miembros de Cristo. O sea que lo que Pablo está diciendo, que el pecado de adulterio mutila a Cristo, porque te unes con una ramera cuando tú estás unido a Cristo. Así que cuando te dan estos argumentos, te vas a poner a temblar. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¡Wow! De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, porque dice, los dos eran una sola carne. Esa palabra de Dios. Los dos eran una carne. Eso te pasa con tu esposa, pero también te pasa con cualquiera que te acuestes. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos una unión con Cristo, así que parece que la fornicación ni tiene sentido y teológicamente, cuando lo sabes, te tienes que sorprender. Veamos los argumentos teológicos tan grandes que nos da Pablo para no hacer el cuerpo como nos da la gana. En este texto vemos el cuerpo de creyente como el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? Segundo argumento. Ya vimos que somos miembros de su cuerpo y ahora dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, nosotros generales, todos somos templo de Dios, de la parte del templo de Dios universal. Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segundo argumento es que realmente cuando un hombre, un creyente, se acuesta con una ramera, ¿sabes qué está haciendo? Está destruyendo el cuerpo de Dios y va a ser destruido por Dios. O sea, es terrible, esto es fuerte. Somos nosotros todos templo de Dios. Es como si este edificio fuera el templo de Dios. Bueno, nosotros somos parte de esa construcción. Cristo es la piedra angular, los apóstoles son los simientes y nosotros somos piedras que vamos componiendo esta iglesia. Que es un solo templo. Eso es algo alegórico, pero eso es lo que está diciendo la enseñanza aquí. Y esta es la estructura de la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros, todos los creyentes, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. O sea, tenemos el que se une al Señor es otro argumento poderoso. Un espíritu es con el Señor. Otro argumento importantísimo, dice, los verdaderos creyentes están unidos a Cristo. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo acaba de decir que una de las razones es porque el que levantó a Cristo de los muertos también nos levantará a nosotros. Lo mismo está diciendo Romanos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará, o sea, te dará vida a ese cuerpo muerto. También vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que estamos viendo el valor que tiene el cuerpo. Y aquí viene otros textos importantes. Esta parte es sumamente importante lo que les voy a decir. Mira, ustedes han oído de la palabra Abba Padre. Esa palabra solamente se pronunció una sola vez por Cristo, ¿verdad? Cristo fue el que la pronunció y luego Pablo hace mención 2 veces de ese texto. Cristo en el momento de su agonía, cuando iba a morir, cuando ya sabía que iba a morir, orando en Getsemaní, cuando se aparta a orar a una distancia considerable, en ese momento dice Lucas, Mateo dice que Cristo estaba que dice estoy triste hasta la muerte. Lucas dice estaba en agonía, se estaba muriendo, sudando gotas fuertes de sangre. ¿Por qué? Por el momento que iba a tomar el pecado de nosotros, el momento en que nuestros pecados iban a pasar a él se iba a morir, se estaba reventando. Pero entonces vino un ángel y lo fortaleció. Y en ese momento él ora estas palabras, dice, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de aquella hora. Es esa hora, no el tiempo de morir más adelante. No, olvídate, la hora en que el pecado de nosotros iba a pasar a él. Y le dice así, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Primero reconoce que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Dice, aparta de mí esta copa. El problema era esa copa que se iba a tomar con nuestros pecados. Mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo más grandioso, hermanos, es que el apóstol Pablo lo trae en 2 textos donde está diciendo que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el que nos hace ser hijos de Dios. Por eso aclamamos Abba Padre. Pablo volvió a usar esas mismas palabras y habla Padre. Y lo sorprendente que a pesar de que los 3 sinópticos hablan esta misma palabra, esta oración de Cristo, solo Marcos dice Abba Padre. Mateo dice Padre mío. Y Lucas dice solo Padre. Ahora, ha habido una interpretación corrientita, y digo yo porque no es la buena, que dice que Abba Padre quiere decir Padre, Papito. No. R.C. Sproul dice que cuando él buscó esta palabra, él solo encontró que era Padre, y que en el griego dice Padre, pero de una manera especial. Una relación padre-hijo como nunca antes la han tenido. O sea, hay una connotación en una relación muy íntima. Este no es un amor de padres común, es algo raro. Es precisamente, yo le creo más a las escrituras. Cuando Mateo dice Padre mío, eso hace la diferencia. Así que cuando Cristo nos enseña a orar, dice, digan Padre nuestro. Así que es una relación tan grande, hermanos, que eso es lo que cambia todo a nosotros. Y ahorita lo van a ver mejor. Aquí en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. O sea, Dios dentro de nosotros le da testimonio a Dios de que somos verdaderamente hijos. Y todavía aquí no termina, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, lo que dice no lo sabemos, pero hay alguien que sí lo sabe.
El Espíritu que está dentro de nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo sabemos, pero que alguien que sí lo sabe. El versículo que sigue. Mas el que escudriña los corazones sabe las intenciones del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que Dios que mora en nosotros es un argumento, hermanos, para no pecar. ¿Por qué creen que no peca? Porque la simiente está en nosotros y el maligno no nos toca. Aquí estamos viendo, Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros gime con algo que no lo entendemos nosotros, pero Dios sí lo entiende. Y esa es la garantía de un verdadero creyente. Como ven, es tan importante entender quién es nuestro cuerpo, es el tabernáculo del Espíritu Santo. Y Pablo, a base de argumentos, te está trayendo esto para que no pequemos. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. O sea, para que un creyente este es el peor. Es tan malo, es más malo que el diablo. Ahorita van a ver, yo no hablo sin Biblia, por eso cito tantos versículos. ¿Por qué les voy a decir ahorita que es más malo que el diablo? Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Veamos lo serio que es el pecado de fornicación. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo lo podemos resistir y huye de nosotros, pero la fornicación no la resistas, huye de ella. Huye de ella. Por eso le digo que es más malo que el diablo, porque está tentando contra el tabernáculo de Dios. Eso es un pecado feo. A veces yo creo que ustedes ya están diciendo, si yo hubiera sabido esto antes, ¿verdad? O con esto que estoy sabiendo, ahora ya sé qué tan santo es mi cuerpo para no pecar. Pablo no nomás te dice no lo hagas, no, sino que te trae argumentos teológicos para que entiendas. El pecado de fornicación bien podemos decir que es más peligroso que el diablo, como lo vimos aquí, en el sentido de que el diablo lo usa para disfrazar sus ataques. Acordémonos que él es experto en el disfraz. Dice que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Vemos este mismo texto en otros dos géneros literarios. Por ejemplo, en Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su mano sin que sus vestidos ardan? Hablando de lo peligroso que es la mujer, jugar con la fornicación. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es al que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. O sea, es serio el asunto. O también vemos en el otro género literario, histórico, cuando Josué salió huyendo y dejó la ropa. ¿Ven? Salió huyendo para no cometer pecado contra Dios, como él decía. Así que hasta aquí llevamos todos estos argumentos. Vamos a continuar con nuestro último encabezado. Los creyentes glorifican a Cristo en cuerpo y alma. Este es el jaque mate del mal uso de la libertad cristiana. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este es el argumento más poderoso, pero ya traen información. Ya saben de lo que estoy hablando. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ya le dije que tu cuerpo es miembro de Cristo. O sea, pecar con tu cuerpo es mutilar a Cristo. Ya te dije que nosotros somos el templo de Dios. Así que ahora aquí va más allá. Dice, o ignorás que vuestro cuerpo, tu cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. O sea, tú personalmente eres templo del Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, no te perteneces. Vuestro cuerpo es templo del que está dentro de nosotros, esto es del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente pertenece al Señor y es la residencia del Espíritu Santo. No somos dueños de nuestro cuerpo porque Dios nos crió, Jesús nos redimió y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Dios Trino reclama ser el dueño de nuestro cuerpo, pero nos da libertad para que voluntariamente le consagremos y entreguemos nuestros cuerpos físicos. El griego tiene dos palabras que se pueden traducir templo. Una es hierón,
Dice, al que se refiere a todo el complejo del templo en general, como en la ciudad de Jerusalén. Es el templo que vimos en 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13, 1 Corintios 3, ¿verdad? Vimos que somos el templo de Dios en general, pero la segunda palabra es naos, que es la que está viendo ahorita. Naos, que dice, que apunta al edificio del templo mismo, el cual tiene el lugar santo y el santísimo. En este versículo se usa naos. Naos, el versículo que estoy leyendo, dice, porque habéis sido, vuelvo a leerlo, dice, o ignorás que vuestro cuerpo, ya no todos ustedes, sino cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no solo en el alma como los corintios creían. El alma es la pura, el cuerpo es malo, no. Cuerpo y alma somos de Cristo, como lo decía nuestro texto. El Catecismo Menor de Westminster plantea esta pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? A lo que responde, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabéis que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos, eterna en los cielos. O sea, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, somos portadores del Espíritu Santo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. O sea, esto no es para cualquiera. Solo los creyentes, ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Así que estoy acudiendo a las Escrituras para convencerlos de la importancia de no pecar contra el cuerpo. Y este es el peor pecado. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Oigan esto, vendremos a Él. ¿Quién es? Jesús y su Padre. Están diciéndote a ti. Dice, y vendremos a Él. Dice que el que le ama, su palabra guardará, su Padre le amará. Dice Cristo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús acaba de decir que Él y el Padre uno son. Así que cuando viene Cristo es como si viniera Cristo y el Padre a hacer morada con nosotros. Así que solo siendo guiados por las palabras de las Escrituras, que son donde nos guía el Espíritu Santo, comprenderemos hasta dónde llega nuestra libertad, no usando argumentos de hombres o versículos sacados fuera de contexto. Por ejemplo, en Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero por ahora no las podés sobrellevar, dice Cristo. Por más que te lo explique, hermanos, esto es algo grandioso. Jesús le dice esto a los apóstoles. Por más que les enseñe, ahora no van a poder, pero va a haber un día que van a poder, dice Cristo, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu de aquí, el que clama Abba Padre con gemidos indecibles, Dios entiende el lenguaje. Es como si Dios le hablara a Dios. Dice, porque Él clamará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de Dios, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que Dios mismo toma control de nosotros. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios hablándole a Dios. Esto es glorioso. Glorioso para no pecar. Un antídoto claro contra el pecado. Como resumen, solo y solamente siendo hijos de Dios, escogidos de pura gracia, podemos dar gloria a Dios y tener un correcto conocimiento de las Escrituras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios hablándole a Dios, como ya lo vimos, Cristo clama dentro de nosotros, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, por cuanto somos hijos, Dios manda el Espíritu de su Hijo. ¿Quién fue el que clamó Abba Padre? Fue Cristo. En una relación que siempre dice, yo sé que siempre me escuchas y todo es posible para ti. Hasta aquí vemos los argumentos tan importantes, pero todavía les voy a explicar algo más.
Por ejemplo, vemos nosotros, lo hemos visto mucho, que muchas veces, bueno, a lo mejor ustedes no lo han escuchado mucho, pero yo lo he escuchado mucho, que dicen los hombres, dicen, mira, todos nosotros pecamos y el pecado que más cometemos es que no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, la mayoría de la gente que yo conozco y en la Reforma, presbiterianos, bautistas, dicen esto, que teológicamente es incorrecto. ¿Por qué les digo esto? Mira, hermano, si fuera real lo que estamos diciendo, que no podemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestras almas, con nuestra mente todos los días, porque es verdad, nosotros no podemos. Entonces, ¿quién es el que practica el pecado? ¿De quién es hijo? Del diablo. Entonces, el que practica el pecado no es creyente. El que practica el pecado se va a ir al infierno. Así que si nosotros no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma todos los días, tendríamos que irnos al infierno. Pero eso no es verdad. Ahora, ¿quién puede amar a Dios con todo nuestro corazón? El hombre interior. Por eso dice Pablo en Romanos 7, hermano, dice Pablo, me sorprendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Siempre amo a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, mi carne. La carne quiere pecar. Así que la Biblia es clara diciendo en Santiago, si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, bien hacéis, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amando al prójimo cumples la ley. Gálatas 5:14 dice lo mismo, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, versículo 8 dice, no debas nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, porque con eso cumples toda la ley. Y luego dice, porque no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no levantarás falsos testimonios y no desearás nada de tu prójimo. Dice, y cosas semejantes, dice, cumpliendo todo eso cumples toda la ley. Dice, ámense unos a otros porque el que ama ha cumplido toda la ley. O sea, y entonces Cristo definió la ley como 2 mandamientos se cumplen los 10. Amar a Dios y amar al hermano. ¿Y por qué nosotros Dios nos manda que solo amemos al hermano? Hermanos, porque el momento en que naces de nuevo, la simiente de Dios viene a morar dentro de ti. Y el hombre interior puede amar a Dios 24/7. El hombre interior nunca deja de amar. Él clama a Dios, Abba Padre. Tiene una relación del hombre interior con Dios. El hombre interior se deleita con Dios y está dentro de ti. Sí, de ese cuerpo que tienes que considerarlo. Eso es la grandeza del evangelio. Dios está en nosotros, es la esperanza de gloria. Y lo vimos en los textos, los traje muchos, ahora les estoy resumiendo, pero ya les mostré por los textos, para que no digan de dónde la sacó. Así que ustedes tienen algo de Dios dentro de ustedes y eso es lo que nos evita cumplir la primera tabla de la ley. Por eso un verdadero creyente, hermanos, es un hombre que ama a Dios siempre en el hombre interior, es un hombre que toma a Dios, el nombre de Dios en serio, nunca lo toma en vano, es un hombre, hermanos, que lo más importante que no tiene ídolos, y el cuarto es un hombre que si eres creyente te congregas. Porque la santificación del Sabbat, que era en el Antiguo Testamento, un verdadero creyente no puede estar en ningún otro lado más que congregándose. Eso viene en el nuevo nacimiento, viene en algo en el interior. En la carne se puede quedar en otro lugar, dice, no, hoy tengo fiesta, hoy no voy a ir a la iglesia. Eso es tu carne, pero el hombre interior, si eres creyente, te va a decir, te va a gritar por dentro, tienes que ir a la iglesia, yo no puedo estar en ningún otro lado más que en la iglesia. Eso es la grandeza, así que nuestro cuerpo y nuestro alma son de Dios. Por eso yo estoy predicando Primera de Tesalonicenses. Voy a predicar el capítulo 5 y ahí está un texto controversial que dice, y todo vuestro ser completo. Si eres creyente, mira cuál es tu ser completo. Espíritu, cuerpo y alma. Ese es tu ser completo. Ahora, pero nosotros, aquí dice la Biblia, nosotros somos bipartitos. Nosotros somos cuerpo y alma, exactamente. Nosotros somos cuerpo y alma. Pero viene alguien a morar dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros no es parte de nosotros, pero está en nosotros. Es Dios. Dios no deja de ser Dios para estar en ti y en ti y en ti. Sin embargo, está en nosotros. O sea, nuestro ser completo es cuerpo, alma y Dios morando en nosotros. Eso es glorioso. Así que creo que estos son muy buenos argumentos. Voy a dar 2 aplicaciones rápidas y concluyemos. La verdadera libertad cristiana, Colosenses 2:16.
Por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida. Oigan esto, ya entendieron lo que estamos hablando. O en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, aquellas cosas apuntaban a Cristo, todos esos días. Dice, nadie nos prive de vuestro premio, afectuando humildad, porque seguro se creen muy humildes, oculto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, o no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por los coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios. Oigan esto, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, aún no toques, a conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, oculto voluntario, en humildad o en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero el argumento teológico que te traje es poderoso. Estas cosas, ¿sabes cómo le llama a la Biblia? Doctrina de demonios. Aquí le dice doctrina de hombres, pero mira lo que dice. Veamos 1 Timoteo 4:1, porque yo hablo con la Biblia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y les encanta, hermanos, y están acostumbrados, me llegan a la iglesia y lo primero que me preguntan, pastor, ¿y aquí cuáles son las reglas? Le digo, siéntate y escucha la palabra. Es la única regla. Aquí nada de que no esto, no lo otro, no lo otro. Yo no hablo así. Los argumentos teológicos los da la Biblia y la Biblia es la que te lleva a no pecar. No estas cosas, no toques, no gustes, no esto, no lo otro. Mira lo que dice aquí. Dice, escuchando a los espíritus, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, fíjate cuáles son. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. Oigan eso, esa es doctrina de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. ¿Ves? Así que ¿dónde queda todo eso? ¿Para qué le ponemos reglas? Velos, la palabra, el conocimiento, como lo dije al principio. Cuando el hombre supo que era su hija, no hubo más argumentos que lo pararan. La mirada de él se avergonzó y jamás la volvió a ver de otra manera. Toda su lujuria se humedeció, se paró. ¿Se me entiende? Así, con esto, hermanos, ¿a poco nos sentimos igual? Como si nos cayera agua. No sabía que mi cuerpo es tan importante. Segunda aplicación. Huid de la fornicación y cualquier otro pecado como conviene a santos, hermanos. Con esto no se juega. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, es tan seria que entre los santos ni siquiera se debe de nombrar esas cosas. Fíjate lo serio que es el pecado de fornicación. Ya lo vimos todo, es una aplicación nada más. Y por último, dice, tercera aplicación. ¿Cómo tercera aplicación voy a plantear esta pregunta? A la luz de los argumentos teológicos que hemos visto y que leeremos, ¿nos quedan ganas de pecar con el cuerpo o menospreciarlo? Fíjate, 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, lo que conocimos ya, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya vimos esa alegoría. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de lo que está dentro de nosotros. Mas vosotros sois, mira lo que somos en Cristo, mira lo que eres, hermano, mira lo que es tu cuerpo. Ya sabes que es un tabernáculo santo, pero también eres linaje escogido, como si fuera real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
¿Ves qué glorioso? Versículo 11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, no reglas y reglas, te ruego, dice, que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? Batallan contra el alma. La carne quiere pecar, pero adentro hay alguien que clama por nosotros, que gime con nosotros y que no nos deja pecar. La simiente de Dios que está en nosotros. Y por último, un llamado al incrédulo. Concluyo con estas afirmaciones bíblicas. Todos los seres humanos que habitan este planeta Tierra somos seres espirituales. Todos. Todos. Tenemos una composición de cuerpo y alma. La pregunta es, ¿a cuál espíritu perteneces? La declaración de primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué pasa con el resto? Dice, y le habéis vencido. Somos de Dios y le habéis vencido. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este texto te deja bien claro que no estamos solos. Ninguno, hermanos. Bien clarito está diciendo, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Efesios 2 dice bien clarito, Efesios, si vemos ese texto de Efesios 2:1, donde está diciendo que nosotros vivíamos en el mundo, dice que éramos conducidos bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nadie está solo. El diablo los controla. Dice opera como si los maneja. Y a nosotros, ¿quién nos maneja? Dios. Por eso dice el texto clarito, no hay otros, todos somos espirituales. Satanás es espíritu, Dios es espíritu. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. La razón, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y les pongo un ejemplo rápido así. En el tiempo de Eliseo, de Eliseo, tenía Giesi, su siervo. Viene un ejército de Siria a arrestar a Eliseo. Pues eso, imagínate un ejército para un hombre. Por eso el siervo se puso preocupado, todo asustado. Y Eliseo, calmado, y le dice, ¿por qué estás así? Y entonces le pide a Dios, Señor, deja que mi criado vea lo que yo veo, para que no esté así. De pronto vio una montaña llena de caballos de fuego con ángeles. Estaban todos listos para defender a Eliseo. Pero, hermano, le dice lo mismo, dice, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. También con el ejército asirio venían demonios, ángeles que venían con ellos a hacer el mal, pero eran malos que estaban con los siervos. Y es lo mismo que dice este texto. Y por último, dice la respuesta a la pregunta, Juan 8:43, porque no entendéis mi lenguaje, y nadie que no tenga el Espíritu le va a entender a Dios. Oigan esto, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que los creyentes, las ovejas de Cristo, oyen su voz, la reconocen, la siguen. Pero el que no la reconoce y el que no la entiende es del diablo. Y no hay duda. Así que vamos a rogar a Dios para que el que no cree, le ruegue a Dios de todo corazón que venga a Cristo, que busque al Señor. Y Dios a nadie echa fuera. Vamos a terminar aquí. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por este amor tan grande, por darnos esta enseñanza, Señor, de quién somos en ti, de lo que somos en ti, Padre. Gracias por prevenirnos de pecados horribles y guardarnos de todo mal. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por estos hermanos, que al mismo tiempo ruego que los guardes, Señor, que los llenes de tu conocimiento y que tu palabra se goce en ellos y puedan vivir a la luz de ella, Señor, y que puedan vivir apartados de todo pecado, porque tú los convenzas de pecado, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.